Muy buenos días. Este es un trabajo para el área de Teología Moral, presentado en la licenciatura de Teología de la Universidad Santo Tomás de Aquino, con sede en Pasto. Mi nombre es Nasoli Viviana Angola Mejía y el día de hoy quiero conversar con ustedes un poco acerca de la historia y fundamentos de la teología moral. Primero debemos preguntarnos por qué es importante estudiar la historia de la teología moral. Tal como lo orienta el profesor José Ramón Flecha, la teología moral no puede eximirse de vivir y reflexionar en la historia desde su momento histórico. Las ciencias históricas son necesarias para los estudios del teólogo, debido sobre todo al carácter histórico de la revelación que nos ha sido comunicada en la historia de la salvación. Además, cada época de la historia y de la vida cristiana lleva implícitas realidades y contextos diversos que nos dan una autocomprensión de la Iglesia, de la fe y de cómo el Espíritu de Dios va guiando a su pueblo hacia la verdad completa. Tenemos entonces que la teología moral debe interpelar cada momento histórico enfocado al mensaje de salvación. Eso hace que su fundamento adquiera verdadero sentido y vivencia circunstancial, y su carácter histórico le dé a la moral su misión también profética. Entremos en materia entonces. ¿Cuáles son los periodos históricos de la teología moral? Se definen por el profesor Flecha en la época apostólica y patrística, en la época medieval, Edad Moderna, la teología moral en el siglo XX y la teología moral en el Concilio Vaticano II. Del siglo I al siglo VI hablamos de la época apostólica y patrística. En este periodo se resalta la didaché, el pastor de Hermas, el escrito del Papa Clemente, la primacía de la fe confesada en símbolos, el desafío del helenismo, donde figura Lactancio con la divina institución, San Cirilo, San Ambrosio, San Agustín y el monje Casiano. ¿Qué es la didaché o didaché? Es una recopilación anónima de diferentes fuentes. La reflexión moral se transmite en esta época de acuerdo al esquema de las dos vías, de la vida y de la muerte. De allí se colige el hecho de que la ética cristiana puede basarse en una gran parte en la tradición judía. En cuanto al pastor de Hermas, refleja los preceptos en 12 mandamientos para con Dios y con el prójimo. Tenemos la fe en Dios creador, la caridad y sencillez, el amor a la verdad, la castidad del matrimonio y las segundas nupcias, la paciencia y la cólera, los dos caminos, el temor a Dios y no al demonio, acciones que hay que evitar y obras buenas que hay que practicar, la oración, la tristeza evitar y la alegría, verdaderos y falsos profetas y los malos deseos. En esta época también es de resaltar el Papa Clemente de Alejandría, quien frente al desafío del secularismo en esa época, representado por el helenismo que desafiaba la moral cristiana con la dimensión ética de la existencia, argumenta la especificidad de la moral cristiana y su eventual distinción respecto a las éticas seculares. Habla de la doctrina de las semillas del verbo y dice que el buen cristiano en su opinión, y para esa época, sigue siendo un buen griego, aunque con un espíritu totalmente nuevo. Orígenes complementa y comenta sobre los símbolos de los apóstoles y también introduce un pequeño tratado sobre el libre albedrío, y Lactancio con su Divina Institutiones intenta un primer estudio sistemático de la teología moral en esa época. Otras reflexiones teológicas sobre la moral en el siglo IV son las que reflejan San Cirilo de Jerusalén. En Oriente, en sus comentarios al símbolo apostólico, intentó explicitar las explicaciones morales de la fe cristiana. San Ambrosio en Occidente, en su obra de Officis Ministrorum, sigue a Cicerón en el tema de las virtudes y de las reglas concretas de conducta y conciencia. Casiano, el monje peregrino, al final de su vida en Marsella, en sus instituciones y sus colecciones, realiza reflexiones prácticas para el hombre exterior que se entretejían con las consideraciones del hombre interior. Y San Agustín habla de las dos categorías en la reflexión sobre la moral cristiana, la ley eterna y la conciencia social.
El bien moral y su fascinación sobre el corazón humano se define por su proximidad y participación respecto al sumo bien y por la sumisión de la voluntad humana a la voluntad misericordiosa de Dios. Entramos ahora en la época medieval, la segunda fase, que va del siglo VI al siglo XIV. Tenemos en esta época a San Anselmo, con sus reflexiones sobre la Trinidad y la Encarnación. Tenemos al abad de Bec y el pastor de Canterbury, quien habla de la libertad del hombre en relación con el acto moral. Abelardo habla de la ética, San Bernardo de la moral subjetiva, Pedro Lombardo de las sentencias y la teología moral, Santo Tomás de Aquino sobre la suma teológica, San Buenaventura de la teología y de la ciencia práctica, y Guillermo de Ockham del nominalismo. Destacamos entonces en Santo Tomás de Aquino la importancia de la conciencia como participación de la verdad humana en la verdad divina. El bien moral obedece a la aceptación de una normatividad objetiva. El ser es normativo para el hacer. La corrección cristiana le ayuda a descubrir en Jesucristo la norma histórica concreta para la bondad y la felicidad del ser humano. Guillermo de Ockham, por su parte, nos habla acerca de que el ser humano es libre para querer o no el bien último que lo purifica y lo hace feliz. No es posible analizar la bondad de los actos humanos en razón de un fin último. El fundamento de la obligación moral no es la bondad objetiva, sino la voluntad absolutamente libre de Dios. Para el nominalismo, la acción es buena porque Dios lo ha ordenado así. El problema consiste en determinar esta acción es lícita o ilícita. Entramos ahora a la tercera parte, que es el siglo XVI al siglo XIX, denominado Edad Moderna. Se distinguen los maestros dominicos Francisco de Victoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Bartolomé de Medina, la Escuela de Salamanca, y logran integrar el esencialismo tomista con las adquisiciones del humanismo. Sobresalen también Juan de Azor con las instituciones de Teológica Moralis, Antonio de Córdoba y Bartolomé de Medina con el probabilismo, San Alfonso María Ligorio, Wolf con la teología racionalista que proviene de la Ilustración, y la Escuela Tubinga, en donde se reconocen a J. M. Seiler, J. B. Hirscher y M. Hodgson, todas las ciencias enraizadas en la historia. Sobresale también en esta época San Alfonso María Ligorio, quien elabora un sistema que ha sido llamado equiprobabilismo, que se articula en tres principios: el primado de la verdad, los deberes de la conciencia, que nos invita a no confiar ciegamente en la opinión de los moralistas, los derechos de la libertad humana, que solo pueden estar vinculados por una ley cierta, y concluye en el conjunto de la moral alfonsiana el estudio de las circunstancias concretas de la acción prevalece siempre sobre la aplicación mecánica de un sistema, por justo que sea. Pasamos ahora a la teología moral del siglo XX. Allí se destacan F. Tillman, quien habla sobre el comportamiento moral del cristiano como respuesta a la llamada de Jesús, del Maestro. J. Stelzenberger habla de los evangelios sinópticos. Guilleman sobre los escritos joánicos y paulinos. B. Haring sobre la moral cristocéntrica. K. Ramner sobre la ética existencial formal, y es de resaltar también los nuevos principios de la teología de la liberación. En esta época, en la teología moral del siglo XX, se cambia el esquema de los mandamientos del decálogo por un esquema trazado sobre virtudes o sobre ámbitos donde se desarrolla la actividad y el compromiso humano. Adquiere especial importancia la búsqueda de un fundamento último, de un principio sistematizador que justifique el discurso ético cristiano. Además, la pregunta que se destaca en esta época es cómo llevar la práctica concreta en cada tiempo y en cada lugar a las exigencias circunstanciales, al Evangelio, cómo promulgar la buena nueva en la época actual.
Para finalizar, encontramos la teología moral en el Concilio Vaticano II, que se recopila en su encíclica Veritatis Splendor, la cual aportó orientaciones imprescindibles para la vida práctica de los cristianos como una nueva conciencia, nuevos temas morales. Se distingue al ser humano como imagen de Dios y se resalta su dignidad humana, su dignidad del hombre. La conciencia cristocéntrica, la eclesiología de la comunión, la conciencia escatológica y uno de sus principales representantes al llevar a cabo una metodología conciliar es Richard McCormick. Este trabajo ha sido basado en el texto Teología Moral Fundamental de Flecha Andrés José Ramón, en la Biblioteca de Autores Cristianos de Madrid, España. Muchas gracias por su atención, muy amables.